Bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria. Hoy estamos aquí nuevamente con ustedes para poder compartir y transmitir de la palabra de nuestro Señor Jesús, en este caso en esta sección sobre la oración y la lectura, perdón, la oración y la comunión. Hemos venido hablando de Habacuc ya casi un mes aproximadamente, de diversos puntos que Habacuc toca. Por consecuencia, y basado en este título, lo que hablaremos hoy es Habacuc, un libro basado en la oración. Va a ser como una forma de recapitular o de dar un resumen de lo que hemos visto hasta hoy y de lo que hemos aprendido del libro de Habacuc, ya que como resalté, pues hemos tocado varios puntos y por consecuencia también como Habacuc es pequeño, son aproximadamente 3 capítulos. Voy a citar para esto los primeros versículos de cada capítulo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ayude y que el Señor nos fortalezca en la verdad. También que Él nos ayude y nos dirija para poder transmitir la palabra de Dios como Él necesita y anhela que se transmita. Y también para que las personas que reciban la palabra puedan entenderla, para que puedan ser guiados y encaminados hacia la verdad. Como dice la palabra del Señor Jesucristo, de que aquel que cree eh, podrá ser salvo, o aquel que entienda podrá y guardar la palabra podrá dar fruto al 30, 60 y el 100 por uno. Así que bendito sea el Dios y Padre, vamos a orar. Amado pastor y Padre, amigo y socorro, Dios de Israel y fortaleza nuestra, danos hoy la guianza, la fuerza, el fluir del Espíritu Santo para transmitir la palabra de verdad como tú lo anhelas y necesitas, y para que sea hoy tu misericordia, tu comunión en estas nuestras reuniones. Te agradecemos, bendito Padre y Pastor, por tu fidelidad, tu delicia y tu gracia. Por favor, instrúyenos en la verdad, dirígenos en la verdad y fortalécenos en toda verdad, amado Padre. Te agradecemos porque eres fiel y verdadero y porque tú eres amoroso y misericordioso. Quita todo estorbo, toda altivez, todo pensamiento altivo se ha llevado a la cautividad de Cristo, y que sea tú nuestra fortaleza y torre fuerte. Agradecidos estamos, Dios mío y socorro mío, fortaleza mía y castillo mío. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén. Amén. Declaramos, Señor, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, para gloria y bendición de Dios Padre, vamos a dar inicio con el tema que tenemos para el día de hoy, que en este caso es Habacuc, un libro basado en la oración. ¿Por qué hablamos de un libro basado en la oración con respecto a Habacuc? Ya los que han leído, o en este caso lo que hemos visto en los temas, hemos visto que prácticamente Habacuc abre inicio con una oración, y también en el capítulo 3 cierra con una oración, pero una oración de alguna manera también cantada. Hemos visto con Habacuc varias cosas, mayormente entre ellas es su conversación, es decir, este libro que se conoce como profeta, el profeta Habacuc, no nace necesariamente de una situación donde Habacuc de repente es llamado y que Dios lo envía, sino que esta manifestación de Habacuc se menciona en su intimidad. Es decir, el libro de Habacuc nace de una comunión en oración, no nace necesariamente por así decirlo, de la nada. Por ejemplo, hagamos de cuenta un libro como el de Isaías, donde Isaías está en el río con personas y de repente mira la visión de Dios con los serafines, y de repente él dice, oye la voz que dice a quién enviaremos y quién irá por nosotros, y él dice, heme aquí, ¿verdad? Vemos un llamado como ese, o por ejemplo un llamado como en el libro de Jeremías, que de repente Jeremías estaba ahí y Dios le dice, ¿qué te he llamado para que seas profeta a las naciones? O algunos otros casos de algunos otros que nosotros conoceríamos como profetas, que se ven sus llamamientos o se ven ciertas situaciones, e inclusive podríamos mencionar en este caso eh, eh, los apóstoles en el Nuevo Testamento, como el caso de Pedro o el caso de Pablo, o inclusive el caso de algunos otros como inclusive Andrés, donde sus llamados o sus manifestaciones no necesariamente fueron una comunión. Pero cuando vemos a Habacuc o el profeta Habacuc, que inclusive en ciertos comentarios que estuve leyendo para ver un poquito acerca de Habacuc, mencionaban que Habacuc no se nombra, por así decirlo, en otras, inclusive en otras fuentes, como que Dios lo había enviado a profetizar, así como
profetizaba con otros, como ejemplo Jeremías o Isaías o Ezequiel, donde Dios le decía, ve y profetízales tal y tal cosa, sino que lo que es enviado en su comunión a Habacuc es prácticamente a que escriba su comunión, su oración, lo que Dios le habló en su comunión, porque realmente él estaba buscando una expectativa de vida que, por así decirlo, la palabra podía decir, o lo que él, conforme a su conocimiento de Dios, él esperaba que se manifestara en la nación, pero él estaba viendo algo que no era correcto. Pero todo esto se da en comunión, y prácticamente es lo que se cita en los capítulos 1 y capítulo 2 con respecto a Habacuc. Ahora, veamos aquí, vamos a ver primero, para ir avanzando, Habacuc capítulo 1, del 1 al 2, dice de la siguiente manera. 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Este es prácticamente el inicio de lo que correspondería el libro de Habacuc. Pero hay algo importante a resaltar con Habacuc, y por eso menciono de que el libro inicia con una oración, que inclusive esto que están leyendo ahorita es una Reina Valera 60, pero ya lo hemos visto que, por ejemplo, esta palabra, la profecía que vio el profeta Habacuc, esta que vemos aquí de profecía, realmente la palabra en original es carga. Y inclusive si alguien revisa la Biblia King James, que es la Biblia en inglés, inclusive hay otras, no sé si es otras Biblias, hablan acerca de burden en el sentido de la carga que vio el profeta Habacuc. Y a veces también este caso se puede hablar como revelación u otro tipo de cosas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en el contexto del cual se lee la palabra, realmente en parte le inicia con una carga. ¿Por qué? Porque cuando vemos el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Es decir, él está prácticamente orando y Dios necesita que Habacuc plasme esta comunión en oración. Y eso también lo cita el capítulo 2 del libro de Habacuc. Pero lo que quiero resaltar es de que todo inicia, es decir, que este libro que nosotros conocemos, o este libro inspirado de los profetas, no inició necesariamente Dios llamando, como en el caso de Amós, de que dice, no, yo no soy profeta, yo era boyero, y Dios me llamó de entre de mi labor y me dijo que profetizara. Realmente él en su comunión comienza todo, en su intimidad comienza todo lo que algunos le llamarían el ministerio de Habacuc, ¿verdad? Entonces, él prácticamente en su comunión, ¿y cómo inicia su comunión? O cómo inicia esta manifestación del libro de Habacuc, orando. Pero no solo orando en el sentido de que orar, Señor, bendíceme, o Señor, ensánchame, o Señor, dame prosperidad, o ayúdame a predicar, o ayúdame a enseñar, o ayúdame X o Y cosas, o pagar el teléfono, el agua, o Señor, ayúdame a sacar a mis niños adelante. O sea, su oración no iba enfocado del todo a esas regularidades que nosotros podemos tener día tras día, sino que la esperanza o la carga de la cual llevaba el profeta Habacuc iba relacionada a la naturaleza de Dios, que esa naturaleza de la santidad, de la justicia, del amor, inclusive como se menciona la palabra, del amarnos los unos a los otros, del edificarnos los unos a los otros, y todo lo que podríamos ver en términos naturales o en términos congregacionales, no se está viendo. ¿Por qué? Porque era una nación santa que no está manifestando lo que debería de manifestar. Por eso que aquí Habacuc cuando dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La violencia, ¿dónde estaba esa violencia? Esa violencia se encontraba en Israel y en Judá. Recordemos de que no necesariamente los reyes estaban haciendo lo correcto. Entonces él estaba viendo que en su reino o en su ciudadanía o en su nación no estaba conforme a lo que Dios había establecido. Y su inconformidad o la inconformidad de Habacuc iba hacia eso, hacia apelar a la justicia, hacia apelar a la salvación de Dios sobre su nación, sobre su régimen o sobre su reino, que no era lo que realmente Dios había requerido o había necesitado. Y él expresa esta queja o él
busca orar para que Dios traiga a restauración o a salvación o a liberación su nación y que esa nación sea transformada, llevada a una gloria o un enaltecimiento para glorificar a Dios. Entonces vemos de que su forma de orar era, por así decirla, digna de alabanza, si lo queremos llamar de esa manera, porque él no estaba buscando algo propio en el sentido de que, Señor, que dame mi carrito, dame una mi casita, que no es malo del todo pedirlo, pero el propósito del cual estaba manifestando Habacuc era un propósito eterno, ¿verdad? Era algo que realmente era Dios que necesitaba, inclusive si en el libro de Isaías hace mención a de que las personas ya se habían olvidado de la justicia, ya en que ya las personas ni siquiera apelaban por ello, es decir, por así decirlo, ya ni siquiera oraban por ello. Voy a ver si lo logro leer, creo que es Isaías 59, creo que era justicia. Aquí está. Voy a leer el capítulo 59 de Isaías, del versículo 1. Dice de la siguiente manera: aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3 de Isaías 59. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad y vuestra lengua. 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Aquí también el versículo 8 dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere. Versículo 9: por esto se alejó de vosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Entonces, esto es Isaías, pero claramente aquí menciona de que en el versículo 4 no hay quien clame por justicia, haciendo referencia a que Dios necesita que nosotros clamemos por justicia. Y en este caso esto es lo que está haciendo Habacuc, es decir, Habacuc está pidiendo la justicia, de que no es justo que haya violencia y algunas otras cosas que Habacuc expresa en el capítulo 1. Entonces, Dios, una de las cosas que, o por lo menos que yo he venido a ser más consciente conforme a los años, es de que Dios apela mucho a la justicia. Es decir, necesita que nosotros busquemos la justicia. Es común cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de santidad o hablamos de amor. Pero a veces no, tal vez, o por lo menos en mi contexto, en el ámbito donde he estado, a veces también no se ha reflejado tanto la justicia o la expresión de la justicia. Pero cuando uno lee la Biblia, mucho de lo que Dios habla es justicia. Por eso también se hablan acerca de los juicios. Cuando se habla de juicios es porque hay una justicia detrás. Porque por eso se juzga para ejercer una justicia. Entonces, Dios necesita que nosotros aprendamos a apelar a la justicia. Pero a veces nosotros no apelamos a la justicia de Dios, sino que nos basamos en nuestra propia justicia, o lo que nosotros creemos que es justo. Por eso decimos al Señor: no es justo que haya pasado esto y esto, no es justo que yo haya vivido esto y lo otro. Entonces apelamos por lo que para nosotros parece no ser justo, pero no apelamos para lo que para Él es justo. Entonces, en este caso, lo justo es de que su nación, de que su reino, en este caso Israel, muestre y refleje la verdad de quién es Él. Inclusive eso, el propósito por el cual Dios dejó los mandamientos y las instrucciones en lo que nosotros conocemos como el libro de Éxodos o de Número, Deuteronomio, Levítico y todo eso, realmente era para que esa manifestación del reino diera a conocer el nombre de Dios. Inclusive hay un pasaje, si no estoy mal, en Deuteronomio, no sé si Deuteronomio o Éxodo, donde Dios dice de que la idea era de que cuando las demás naciones vieran a Israel, dijeran: qué Dios tan sabio y cercano es a ellos, que les ha dado mandamientos y estatutos para que sean regidos y gobernados y para que ellos traigan, por así decirlo, una gloria. Entonces vemos de que el propósito no se estaba reflejando. Ellos violaron la ley, no se vivieron conforme a ella y por lo tanto se fueron en pos de otras cosas. Pero en este caso lo que hace Habacuc sí es apelar por esa justicia. Es decir, que era justo que se diera a conocer el nombre de Dios.
Pero a veces nosotros no estamos orando basado en esa justicia. Y después nos preguntamos por qué Dios no nos muestra algo así como lo que le mostró a Habacuc. Entonces, Habacuc sí está clamando, es decir, no necesariamente que Habacuc comenzó aquí su oración. Habacuc posiblemente ya venía orando, ya venía hablando, y por eso dice aquí, y daré voces a ti a causa de la violencia. Pero dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Es decir, que él ya venía orando por una justicia. Obviamente, basado en lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, ya hablamos de ciertos contextos en nuestra vida, es decir, de que nuestra familia puede ser que no está como debería estar, puede ser de que nuestra nación santa, lo que Dios ha traído en esta tierra, de las congregaciones o la iglesia donde uno va, o el reino de los cielos alrededor del mundo, etcétera, no está como debería. Y que a veces, en lugar de nosotros de criticar o hacer un montón de cosas, deberíamos llegar a la comunión, a clamar y decirle: Señor, Señor, necesitamos de que tu iglesia sea restaurada. Inclusive el profeta Ageo hace una mención de eso en la Biblia, acerca de que nosotros nos enfocamos en buscar nuestra propia restauración o de nuestras casas, pero no buscamos la restauración de la casa de Dios. Voy a leerlo, creo que es Ageo capítulo 1. Ahí estamos. Dice, esto es Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, voy a seguir. 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Entonces vemos aquí, y menciono esto con el caso de Habacuc y con nuestro contexto, en el sentido de nuestra forma de vida en Cristo, ya sea que en la iglesia donde uno pueda habitar, o inclusive el ámbito global del reino. Y también en ciertas ocasiones por eso hemos hablado de que no es solo el hecho de orar por nuestra nación de Guatemala o de Nicaragua, El Salvador, y que uno solo quiere enfocarse que no solo nuestra nación sea restaurada y que en la nación nuestra lleve el avivamiento, porque a veces se entran en esos puestos, en ese punto, sino que el hecho de la idea es de que uno vea de que hay un cuerpo que necesita ser restaurado, o una nación santa a la cual caminamos todos, y que necesitamos restaurarla, que a veces también nosotros queremos: Señor, restaura mi casa o mis hijos, o Señor, dame una bonita casa, Señor, mira que te he servido, o Señor, diferentes cosas que uno podría entrar en oración. Y Dios nos puede estar diciendo: mira, ok, estás orando por tus cosas, ¿y qué pasó con las mías? Pues, y obviamente, claramente aquí menciona de que a causa de nosotros buscar nuestras propias cosas no han venido muchas cosas mayores. Pero si nosotros buscamos la restauración del nombre de Dios, o la santificación del nombre de Dios, que también es parte de la oración del Padre nuestro cuando dice: santificado sea tu nombre. Cuando se habla de santificado sea tu nombre, ya lo vimos en su momento, creo que hace 1 año, 2 años, que se habla de nuestra forma de comportarnos en Cristo Jesús. Porque la Biblia menciona que cuando ellos violaban el pacto, no cumplían los mandamientos, estaban profanando el nombre de Dios por su forma de vida. También el apóstol Pablo lo cita y dice que por causa de vosotros el nombre de Jehová, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Entonces, cuando habla de santificado sea tu nombre, hace referencia a que nosotros lo santifiquemos en lo que nos rodea. Que en lugar de la persona decir: yo que no quiero ser como ese creyente, diga: bueno, yo quiero creer en el mismo Dios que él cree, porque ¿a dónde lo ha llevado? ¿Cómo lo ha restaurado? ¿Lo ha vivificado? Entonces, en este caso, a veces nosotros cuando vamos a orar, apelamos más por nuestra propia justicia y apelamos más por nuestras propias cosas, pero no apelamos para que la gloria de Dios y que también lo que el entorno creyente o cristiano sea restaurado.
Y a veces también nosotros no, es que solo mi iglesia tiene que ser restaurada y las demás no, ¿verdad? Porque las demás dicen, o algunos están en error. Entonces realmente nosotros deberíamos entrar bajo la justicia de Dios. Por eso es la palabra, eh, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio en la tierra. Entonces, por esa razón vemos cómo Habacuc es un ejemplo para nosotros en entrar en oración y de clamar por una justicia. Una justicia no necesariamente del todo egoísta, sino una justicia que es la que Dios necesita. Por eso citamos el caso de la casa, ¿verdad? Por eso miramos ahí iglesias que tienen, que la ponen toda bonita, pero realmente no están apelando a la restauración de la casa espiritual. Entonces, ciertamente puede ayudar y puede ser como que atractivo tener un buen lugar, pero deberíamos edificar la casa espiritual que Dios nos ha dado de una manera efectiva. Y cuando hablamos de edificar la casa espiritual, está hablando de cada miembro, porque si no estoy mal, en el caso de Pedro, hace referencia a que nosotros como personas, como individuos, somos parte de la edificación de la casa. Entonces, por eso como individuos, como parte de esta casa, debemos ser restaurados y debemos enfocarnos ciertamente en nuestra restauración y en muchas cosas que necesitamos, pero también buscar la restauración de la gloria de Dios o la manifestación de la gloria de Dios a plenitud, no solo velar por lo propio. Y lo importante también de esto, de la apertura que hace Habacuc en su oración, o de su carga, la carga o el peso de oración que él tiene para orar por justicia, orar por la fidelidad, etcétera, ciertamente trae una respuesta, porque aquí él dice, clamaré y no oirás, daré voces. Es decir, que él tenía una constancia en oración. De los versículos en adelante, si no estoy mal, del versículo 15, versículo 5 en adelante, Dios le responde, pero no es algo que él espera. Es decir, Habacuc no espera una respuesta que se menciona en los pasajes, porque Dios dice que enviaría juicios y va a venir a traer destrucción. Entonces uno se pone, pues como yo oraba para que se restauraran las cosas, entonces ¿por qué envían juicios para ello, verdad? Y eso pasa que nosotros vemos, como dice la palabra, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Así como está el cielo y la tierra son los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y a veces cuando uno, y esto nos enseña que cuando uno llega a orar con Dios, uno tiene una expectativa, pero a veces no es como se debería. Inclusive hay personas que pues piden, hagamos de cuenta, que a veces uno cuando inicia, Señor, ayúdame a predicar o a enseñar, ¿verdad? O a veces uno ya quisiera estar como algunos muchachos en el púlpito predicando, ¿verdad? Pero a veces Dios tiene preparado 40 años de preparación, así como Moisés, que lo prepararon como 40 años en el desierto para que después fuera a liberar. Y uno quisiera decir que fuera rápido. Entonces, para Dios tiene una forma de pensar y una forma de enseñar muy diferente a nosotros. Ciertamente uno quisiera que Dios nos contestara de alguna manera, pero realmente recordemos, y lo hemos hablado, de que Dios es alguien sabio, alguien que razona, y por esa razón Él va a actuar basado en su razonamiento o en su sabiduría, no terrenal sino celestial. Y ahí es donde a veces hay personas que fallan al decirle que si Dios existe o no, porque ven a Dios como que fuera un objeto y no como alguien que razona. Inclusive hay unos videos, como 2 videos que habían de otras personas pidiéndole a Dios que les dice, si existes, quítame el brazo, así como que ilógicos son para pedir cosas, ¿verdad? Y obviamente Dios no va a venir solo por capricho, ahí le va a quitar el brazo para que mire que sí existo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que nosotros como personas o como individuos pensamos de manera equivocada, pero Dios de alguna manera siempre nos busca contestar, pero a veces como no estamos, como buscamos una forma de respuesta, las otras respuestas también no las vemos como que Dios responde. Entonces en este caso en Habacuc, Dios responde con juicios, declaraciones de juicios que vendrán para el pueblo de Israel. Y por eso de que en el capítulo 2, Habacuc cambia un poquito. El capítulo 2 de lo que vamos a leer ahorita, del 1 al 3, es parte de la oración final. Es decir, en el versículo 2 ya está la segunda respuesta, pero el versículo 1 es el final de la segunda oración de Habacuc. Es decir, él ora y clama para que haya justicia y para que se restablezcan las cosas. Dios en el versículo 5 comienza a decirles acerca de los juicios que vendrán sobre Israel. ¿Por qué? Por su violencia, por su maldad, por su iniquidad. Y luego Habacuc, como no pensó que Dios le iba a contestar de esa manera,
tampoco. O sea, no pensó que le iba a contestar con juicios. En otros pasajes más adelante, él cambia su forma de orar, porque cuando ya sabe cómo Dios habló, cómo contestó, etcétera, él cambia un poco su manera de orar, y por eso sale esta respuesta final del versículo 1. Dice de la siguiente manera del capítulo 2: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárenla en tablas para que corra el que leyere en ella. 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, vemos aquí que la postura, la parte final de la segunda oración de Habacuc cambia totalmente basado en la experiencia que él vive en la primera. Por eso dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Es decir, que anteriormente decía: tú no me escuchas, tú no atiendes a mi voz, tú esto, tú lo otro. Pero ahora cambia y dice: ok, sé que va a venir, no sé cuándo, pero yo sé que ya responde. Y por lo tanto voy a estar atento y firme a cómo él va a venir. Y ahora ya no solo el hecho de decir, bueno, voy a orar o voy a esperarlo, sino que también menciona: y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, que él quiere estar preparado, no solo para saber que, bueno, ya oré, y sé que así como me respondieron anteriormente, me va a venir a responder. Pero no solo me va a venir a responder, sino que voy a esperar en su respuesta. Y además, voy a prepararme para saber cómo responderle cuando venga. Entonces, él cambia. Es decir, que la experiencia en oración nos va a cambiar a nosotros, porque ya tenemos una expectativa, ya tenemos una manifestación o entendimiento, inclusive lo que hemos hablado los días sábados, acerca de las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Creo que la palabra enfatizó cuando hacía referencia a revelaciones o visiones o cosas tangibles que nos dan a entender algo. Por eso la palabra menciona, cuando lo leímos, la palabra enfatizó cuando dice que y el que guarda mi mandamiento y camina en él, yo me manifestaré a él. Y ese manifestar hablaba de hacerse manifiesto, o sea, visible, no por palabras, sino manifestaciones de alguna manera, y que eso nos iba a dar a entender. O sea, la palabra se utiliza para entender. Entonces, en este caso, da eso, de que él entendió por la manifestación que vino cómo Dios responde, cómo Dios habla, cómo Dios contesta. Y por lo tanto, al haber él entendido, que también es algo que hemos hablado, de cuando alguien entiende, ese entendimiento lo va a manifestar a través de ciertas acciones. Entonces él ve y entiende que Dios responde, y cómo responde, en este caso que respondió con juicio, y por consecuencia él se prepara ahora, no solo en su forma de orar, sino que también en su expectativa de que, ok, sé que va a responder, sé que va a venir de alguna manera, como lo habla también Isaías cuando dice: vengamos y pongámonos a cuentas, es decir, razonemos, lleguemos a un acuerdo. Y aquí es donde por eso dice: responderé tocante a mi queja. Por consecuencia, basado en esa fe, basado en esa postura, él ya está más atento a Habacuc. Y ya viene Dios en el versículo 2 y dice: y Jehová me respondió y me dijo. Y aquí hay algo bastante importante que también hablamos en su momento, de la responsabilidad que debemos tomar también cuando uno ora. ¿Por qué? Porque aquí Dios no solo le dice algo, es decir, anteriormente en el pasaje del capítulo 1, a él le están diciendo algo que va a pasar. Pero en el versículo 2 le están dando una orden de lo que tiene que ser. Y por eso dice aquí: escribe la visión. ¿Cuál visión? La que aparece en el capítulo 2, pero en el capítulo 1, y lo que ahorita le va a decir en el capítulo 2. Dice: y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Por esa razón nosotros tenemos el libro de Habacuc, porque en una oración, en una comunión, Dios le dijo que escribiera lo que le fue revelado, lo que le fue mostrado. Y luego de esto, en el versículo 4 en adelante, comienzan lo que se correspondería ayes para los malos. Es decir, Dios está dando otra respuesta a Habacuc por lo que él estaba clamando y orando, de lo que iba a pasar. Pero no solo eso, sino que también da esperanzas de vida, en el sentido cuando habla del avivamiento, cuando dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces vemos cómo es que todo lo que correspondería a capítulo 1, capítulo 2, es una interacción entre Habacuc y Dios, o Dios y Habacuc,
pero también de un punto de responsabilidad de Habacuc, es de que, ok, tú quieres que eso cambie, también sé tu parte del cambio. Y en este caso, por lo tanto, escríbelo. Esto que le dijeron que escríbelo, no es único también de Habacuc, ¿verdad? También a Jeremías también Dios le dice, ve y escribe todo lo que te he dicho desde que estuviste con Josías hasta esta fecha. Entonces viene Jeremías y lo escribió todo. Entonces, por eso que nosotros tenemos el libro de Jeremías. Y la idea era de que él a través de este medio escrito lo diera a las otras personas para que las otras personas vieran y se arrepintieran a causa de ello. La idea de que Habacuc escribiera esto también era para lo mismo. Es decir, ve y dales esta profecía por escrito a ellos, para que cuando ellos vean eso se arrepientan. Por eso habla de que corran al que leyeren ellas. Entonces, Dios nos puede, en nuestra intimidad, nos puede llevar a que llevemos el mensaje en su comunión. Por eso que a veces he resaltado el pasaje de Jeremías cuando dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo le hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Y es esto, como aquí menciona, ¿verdad? Entonces, Habacuc está en el secreto, está en la comunión, está orando, porque quiere un arrepentimiento, quiere manifestar una salvación, quiere un conocimiento de Dios. Y en la comunión, Dios le da las palabras necesarias. Y no solo las palabras, sino que también le da la forma de transmitirlas. Ok, transmite esto por medio escrito a ellos. Entonces vemos lo que dice Jeremías. Lo voy a leer, creo que es Jeremías 31, 33. Ay, perdón. Si no estoy mal es 31, 33. Ay. No, no es 31, 33. Jeremías. Creo que es... vamos a probar. Aquí está. Es 23, 22. Dice Jeremías 23, 22. Me confundí. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero hay algo bien importante, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad. Entonces, aquí refleja Jeremías eso, pero Habacuc eso, que él estuvo en la comunión, en la intimidad, y en esa intimidad le dieron palabras para que ellos se vuelvan a Dios. Por eso la importancia que nosotros, más que tal vez solo leer la Biblia, más que solo buscar un mensaje que dar, o que inclusive ir a salir uno a predicar o evangelizar, es buscar la comunión, porque en la comunión nos van a decir lo necesario para transmitir. Por eso aquí en este caso tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2 que muestra de alguna manera lo relevante a ello. Ahora, hay algo importante con el capítulo 3, porque ya vimos de que hay 3 capítulos, ¿verdad? Pero lo importante del capítulo 3 es de que no necesariamente este capítulo 3 del todo fue algo que Dios le pidió para que escribiera, sino que en el capítulo 3 él hace una canción de ruego. Aquí lo vamos a leer. En el capítulo 3, 1 al 2 dice de la siguiente manera. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hay más en el capítulo 3. Hay mucho más texto, por supuesto. Pero lo importante, de alguna manera, es esta parte del capítulo 1. Dice oración. Esta oración, en el original, es ruego. Es decir, no es solo que oró, es rogó. Esto es importante resaltarlo porque a veces nosotros no tenemos ciertas características en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno le dice a las personas, mire, clame a Dios, dice, sí, es que estoy clamando. Pero realmente dice, pero, ¿qué es clamar? Ah, clamar es orar. No, no, no. Clamar es pegar a gritos. Entonces, hay una diferencia entre orar y clamar. Entonces, cuando alguien clama, está dando a voces o a gritos algo. Entonces, por eso la palabra con mi voz clamé a Jehová, es decir, que él está pidiendo un auxilio a gran voz, porque está en una posición de peligro. Algo así cuando se ve en películas o en ciertas escenas, donde hay personas que se están ahogando y comienza a decir auxilio, y están tratando de gritar a alta voz para que sean liberados de ahogarse. Entonces, en ese contexto está hablando clamar. En este caso está hablando de rogar. Es decir, que no es lo mismo llegar y decir, Señor, ayúdame, a rogarle que me ayude.
Entonces, en este caso, el profeta Habacuc dice que es un ruego, y este ruego lo está haciendo cantado. Es decir, que este, por así decirlo, es un salmo o es un cántico, es una oración que se está cantando, es un ruego que siendo plasmado en oración. Y lo que él está haciendo, Habacuc, es de que está plasmando otra oración, pero esta oración a través de un cántico y también de una manera, por así decirlo, musical o literaria muy particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí menciona, dice, sobre Sigionot. Y como él está buscando muchas cosas, Habacuc, ¿verdad? Entre una de ellas era que la nación cambie, pero también él está buscando transmitir un mensaje. Y este mensaje lo está trasladando a través de una canción. Ya lo mencionamos, por ejemplo, también está el Sigayón. Este es Sigionot, ¿verdad? Y está el otro que es Sigayón. Entonces, el Sigionot es un plural y el Sigayón es un singular. Esto lo habla David, el Sigayón lo utiliza David y ya hablamos de que el Sigayón o el Sigionot hacen referencia a cambios rápidos de ritmo. Y esos cambios rápidos de ritmo los establecen a través de la palabra Selah. Ya que en el caso de David, cuando lo canta en los salmos, él hace un cambio de ritmo o un cambio de contexto cuando él transmite el mensaje de la canción o en la oración. Y en este caso solo aplica un Selah, es decir, que un Selah involucraría que hay dos cambios de ritmo, es decir, que viene un ritmo o una ministración espiritual o un mensaje a trasladar y luego a través del Selah hay un cambio de ritmo y hay un cambio de ministración espiritual. Pero en el caso del Sigayón, el Sigionot, que es plural, habla de que hay varios Selahs involucrados. Si no estoy mal, aquí en Habacuc hay tres Selahs que involucrarían 4 ministraciones diferentes que Habacuc está trasladando a través de un cántico por medio de una oración cantada. Y él está ministrando ciertas cosas y también ciertas cosas proféticas y otras ministraciones que está trasladando, pero siempre encierran a través de la oración. Es decir, que uno puede orar a través de cantar a Dios. O inclusive aquellas personas que alguna vez han estado en algunos cultos, hay personas que han dicho, ministros, que esta canción sea su oración, le dicen a uno cuando uno canta. Entonces, esto es bastante importante por lo que quiere ministrar Habacuc, pero lo ministra a través de otra oración. Recordemos de que también canciones que hemos visto en los salmos han nacido de una experiencia en oración. Una de ellas, por ejemplo, podemos notar el Salmo capítulo 3, que cuando uno lee el encabezado que aparece a veces en ciertas Biblias, dice oración que hizo David cuando huía de su hijo Absalón. Entonces él estaba orando, es decir, que esa canción que se plasma en el capítulo 3, él posiblemente, David estaba en la cueva orando esa oración. No sabemos si la repetía o si fue dada como que en diversas oraciones que luego la juntó y la trajo a relucir como una sola canción. O fue en una única oración que lo oró y luego lo transformó en una oración, pero en una canción. Y de ahí es donde sale el Salmo capítulo 3, que inclusive ha sido grandemente cantado de diferentes maneras por diferentes ministros, en diferentes tonos o ritmos, etcétera. Pero da un mensaje o está trasladándonos una enseñanza o una administración, ¿verdad? En este caso, Habacuc está haciendo lo mismo. Entonces, vemos que basado en lo que hemos estado viendo aquí, Habacuc, un libro basado en la oración, es decir, que todo el libro de Habacuc prácticamente es una oración, es la experiencia de alguien que ha orado, la experiencia de cómo le han respondido a esta persona que le ha orado, cómo esta oración lo transforma en un profeta, cómo esta oración él entiende la manera de cómo Dios se manifiesta para responder en juicio, pero también bajo esperanza, cómo también esta oración lo cambia en su relación con Dios, porque ahora vemos la perspectiva del versículo 1, y también cómo él trata a través de una oración cantada ministrar a su pueblo o ministrar a su congregación o a su nación, bajo también lo que ha tenido en comunión e intimidad con Dios, en este caso tomando esa postura de Sigionot, es decir, que era una administración precisa y específica, como ya lo hemos visto pues en el libro de los Salmos, que hay diferentes formas musicales como el masquil, o por ejemplo, o en otros casos que la Biblia ha resaltado formas en el libro
en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que ahí cuando uno ve las notitas a veces arriba, hablan de tocar esto sobre tal o para los hijos de Coré o ciertas especificaciones que se dan para lo cual Dios está trasladando un mensaje, es decir, que habían ciertas administraciones específicas que iban a ser dadas. Entonces, nos está Habacuc, por lo menos bajo lo que yo he leído y bajo lo que hemos estado hablando, ayuda para que uno pueda buscar una intimidad con Dios y entender en este caso que vemos cómo fluye la oración en este punto, la esencia del libro de Habacuc se basa en pura oración, una experiencia en comunión y que claramente no significa del todo que a nosotros Dios nos va a mostrar lo mismo que a Habacuc, ¿verdad? Porque cada quien tiene una visión profética diferente. Pero Dios sí va a hablar y sí va a mostrar, pero también no hay que perder la esperanza o la perseverancia, porque ya vimos también ahí que Habacuc tampoco es de que se quedó con brazos cruzados de, bueno, Dios no escucha, ahí ya no voy a seguir orando. No, él ve que sigue orando, que sigue clamando, él es perseverante. Y por esa perseverancia también Dios se refleja a él, ¿verdad? Inclusive cuando se hace mención también en el libro de Santiago sobre Elías, habla que dice que Elías fervientemente oró por 3 años, si no está mal. Entonces él no fue algo como que hay muchas personas de que no, ves que yo oro y llevo como un día y medio y tal vez como 5 minutitos y Dios no me escucha, sino que vemos como él 3 años, o sea, no necesariamente, o inclusive como en el caso de Daniel, que fueron 21 días de una oración intensa a través de ayuno y todo. Pero lo que nos quiere reflejar esto es de que Dios contesta, pero también Dios espera una perseverancia. Dios también espera que uno siga clamando por justicia, que uno siga clamando por la restauración de su iglesia, de su casa, de lo que Él requiere por justo, ¿verdad? No necesariamente lo que yo considero justo para mí mismo, porque fácil es aplicarse una propia justicia para uno, que, es que yo soy bueno, yo no merezco esto, a decir que justificar a Dios, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entregarnos a una comunión de oración, sabiendo de que Dios puede llevarnos también después a manifestar estas oraciones de alguna otra manera. Como ya lo mencionamos aquí, pues la primera fue una respuesta a través de palabra o visión. Después le dice a Habacuc que lo escriba, que lo traslada de esta manera escrita. Y luego vemos que también él transmite el mensaje de la comunión o esperanza, etcétera, a través de una oración en cántico. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guíe y nos motive también para que nosotros podamos dedicarnos bajo la esperanza de la comunión con Él y también bajo experimentar su respuesta, también nosotros cambiar, para tomar una actitud, un entendimiento diferente y más responsable basado en lo que vimos también en el capítulo 2. Vamos a orar y recordemos que estamos orando por 3 cosas, ¿verdad? Uno, para concluir el tema. 2, por las personas que quieren aceptar a Jesús. Y 3, por las diferentes necesidades. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel y verdadero. Porque tú nos has dado de tu amor, de tu fidelidad, nos has revelado y mostrado que Habacuc es un libro que está basado en la oración. Que todo lo que vemos en Habacuc es pura oración y una relación que ha tenido contigo. Y que tú lo enviaste como profeta en esta manifestación de comunión. Así que queremos hoy, no necesariamente para ser profetas, sino que realmente para entrar en una comunión contigo. Y también nosotros para que nuestras oraciones clamemos por justicia. No buscar nuestra propia justicia o satisfacer nuestras propias necesidades, sino también saber de que hay una nación santa que no se está comportando como se debe comportar. O nuestra familia, o nuestra nación, o nuestra comunidad, etcétera, ¿verdad, Padre? Y nosotros rogar por justicia, para que las cosas sean llevadas a tu naturaleza, para que se manifieste tu gloria, para que podamos dar a conocer tu nombre sobre todos los pueblos. Así que te agradecemos hoy, más ayúdanos por favor para que si puede que se nos olvide o puede que de alguna manera a veces nos enfoquemos en otras cosas, que tu Espíritu Santo nos recuerde a Habacuc para que eso nos lleve y nos motive a entrar en comunión y saber que tú responderás, que tú transformarás, que tú revelarás, que tú mostrarás la respuesta, así como lo menciona también Jeremías, donde decía, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Así que te agradecemos y por todo, amado mío, por el mensaje, por la revelación, por el libro de Habacuc, por todo, amado nuestro. Por favor, ayúdanos también a continuar en el aprendizaje de la palabra. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén y amén.
Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, queremos confesar nuestro pecado, arrepentirnos de ello y buscar tu gloria y tu gracia. Sabemos y se nos ha revelado que Jesús es el único que nos puede salvar, que no hay nadie más que nos pueda salvar, y por eso hoy lo declaramos a Él, Señor y Salvador, y creemos de que tú lo has resucitado entre los muertos. Por esa razón queremos hoy bautizarnos en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que tú nos ayudes a participar de la Santa Cena. Te agradecemos, amado Rey, amado Señor y Salvador, por tu bendita y grande misericordia. Pedimos restauración y también liberación para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice la palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claramente también nosotros tenemos que tener fe, porque también la palabra nos enseña en donde dice que hágase conforme a tu fe. Entonces Dios anhela también que tengamos fe cuando uno pida, uno ore. Y también Jesús dijo que Él no hizo muchos milagros en un lugar porque no tenían fe. Es decir, que no era porque Jesús no podía, que la fe de ellos está impidiendo que se manifestara la salvación o la sanidad o las diferentes causas. Entonces debemos buscar tener fe y hacer crecer, por así, o alimentar esa fe para que cuando vengan este tipo de oraciones también sean manifiesto. Así que vamos a orar. Dios y Padre, venimos hoy para que tú nos ayudes, para que tú nos proveas de un espíritu de oración, porque tu palabra dice que tú enviarías un espíritu de gracia y de oración. Así nosotros queremos también, Señor, en este tiempo de oración y comunión, que tú nos proveas de un espíritu de oración. Queremos rogar, queremos clamar, queremos pedir por justicia para que tú seas glorificado, porque esa es la mayor justicia que podemos tener. Dar testimonio de ti, indicar que solo tú en ti está la salvación y manifestar la restauración de la iglesia que tú has establecido, Padre, para que tu nombre sea glorificado y ensalzado y santificado. Pedimos hoy, Padre bendito y eterno, que tu nombre sea dado a conocer entre los pueblos, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que es una necesidad grande que tenemos como campamento, como iglesia de Cristo, como la nación santa, de que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas y nos llene de él, porque tu palabra dice ser llenos del Espíritu Santo. Pedimos hoy que nos impulses a orar, que tu Espíritu Santo nos lleve, nos motive, nos guíe para poder orar y que nos traiga a recordar el libro de Habacuc. Te pedimos, amado mío, sobre esta nación de Guatemala, que sea librada de toda ideología de género y cualquier ideología de tinieblas, cualquier doctrina satánica y diabólica que quiera entrar, inclusive en los niños, porque ahí quieren entrar, ¿verdad, Señor, en la educación infantil? Tu palabra dice, dejad que los niños vengan a mí, y ellos están estorbando eso, ¿verdad, Padre? Están estorbando que los niños se puedan acercar a ti, Padre. Necesitamos de que la educación tenga la palabra de Dios como fundamento sobre esta nación, Padre. Porque queremos que los niños se acerquen a ti y no queremos que esa ideología venga, más que tu palabra se entrone, se fundamente todo en ti, amado mío, y que haya una manifestación de tu enseñanza bíblica también en las escuelas. Ya que si el enemigo quiere poner a la fuerza estas ideologías, también tenemos el derecho nosotros para exigir que venga tu palabra para que los niños vengan a ti. Así que te pedimos en el nombre de Jesús por esto en nuestro país, Guatemala, pero también sobre aquellas personas que nos escuchan, para que tu palabra sea sobre ellos y para que sean vivificados, inclusive desde las casas sean enseñadas tu palabra. Te pedimos también por las personas que tienen necesidad de sanidad. Puede ser que tengan sanidad, necesiten sanidad de cáncer, provee la sanidad de cáncer, de SIDA, de leucemia, de tumores, que todo, Señor Jesús, sea quitado en el nombre de Jesús para que ellos tengan una salvación, que tengan una liberación, que tengan una sanidad y para que tú traigas a liberación de cualquier espíritu demonio que también lo esté provocando, Padre. Que todo espíritu mudo y sordo sea echado fuera y que tu palabra sea la que traiga salvación a cada corazón, Padre. Sabemos que tú eres un Dios que sana, un Dios que libera, porque tú eres Jehová Rafa, Jehová Nisi, tú eres aquel que puede contender contra nuestros enemigos. Sabemos que se han levantado personas en contra de tus hijos, tanto los que nos escuchan como los que pueden ser parte de este campamento. Así que pedimos hoy que tú te levantes como un poderoso gigante para traer liberación para ellos, para que ellos puedan, así como María y como Moisés alabaron y danzaron tu nombre en Hechos capítulo 15, a causa de la liberación del Egipto. Asimismo nosotros queremos que tú te levantes a nuestro favor para levantar alabanza a ti y que nuestro cántico se eleve por causa de que tú nos has liberado, tú nos has dado liberación
Así que pedimos hoy, Padre, por esta liberación de cualquier índole que hay en nuestras vidas, que pueda tener cada quien, ¿verdad? Sobre hechicerías o sobre persecuciones, sobre adicciones o cualquier otra cosa que el enemigo pueda generar, que tú te levantes como nuestro libertador, Padre, para alabanza a la gloria de tu gracia. Y ten piedad y misericordia. Te pedimos por otras diferentes necesidades que pueden haber, pues, de trabajo, de escuela, colegio, universidad, de familiar, de amistades también, que pueden ser amistades que pueden tener problemas o ciertas circunstancias, que tú traigas hoy, Señor, reconciliación y que también traigas respuesta a cada persona según sus necesidades. En el nombre bello de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, paz y gozo en sus corazones